Hola a todos, espero que estén muy bien, les mando un saludo muy especial. Hoy les voy a hablar acerca de la influencia de este eclipse de sol de este 14 de octubre y les voy a hablar acerca de lo que será el gran reseteo mundial. Así pues que quédate porque este video será de gran interés para ti. Bueno, les hablaré acerca de este eclipse. Será pues un fenómeno astronómico y astrológico. En este fenómeno astronómico y astrológico, pues sabemos que es el 14 de octubre, este sábado, que se va a ver en gran parte de América del Norte, América del Centro, América del Sur. Hay ciertas ciudades en Colombia que serán más privilegiadas para verlo en más plenitud. Sin embargo, pues todos podremos disfrutar de este hermoso fenómeno. Sin embargo, pues hoy les voy a hablar acerca de la influencia astrológica de este eclipse. Y yo a esta influencia astrológica le he puesto el nombre de el gran reseteo mundial. Me voy a amparar en la carta astral, la carta astral que levanté de este eclipse, porque siempre que hay un acontecimiento, siempre que hay algo importante, se levanta una carta astral como si fuera un nacimiento con fecha, hora, y me basé en el meridiano de la hora cero de Greenwich, la hora cero que influye a nivel mundial, es por rigor, pues claro que cada país y cada lugar tendrá su connotación particular, pero digamos que hoy les voy a hablar en términos generales y también a la luz de la astrología mundial. No les voy a hablar de la influencia de los signos, porque realmente si tú quieres saber cómo te influye a ti personalmente, es necesario levantar una carta astral en base a esa fecha, tu fecha de nacimiento, como si fuera un tránsito, y así podrás saber y descubrir cuál será esa influencia para ti en particular, que va a ser una influencia de un año, porque es hasta el próximo eclipse de semejante connotación. Entonces, siempre la influencia de los eclipses, cuando se hace el estudio, entonces es una influencia anual. Para los eclipses, cuando se dan estos fenómenos de eclipses, no hay que hacer ningún tipo de ritual. La influencia llega porque llega, no tenemos que hacer absolutamente nada. De hecho, toda influencia del eclipse, aunque nosotros no queramos, siempre va a llegar es a revolcarnos, a movernos el piso, a en muchos aspectos de nuestra vida volvernos un poquito añicos, pero también tenemos que entender que los ciclos de la vida son esos. A veces estamos bien, a veces mal, pero también tenemos que saber cuál será ese punto exacto de nuestra vida donde nos va a tocar un poquito más duro, porque realmente acá se van a activar los nodos que yo les había hablado antes, el nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra, pues efectivamente con la llegada de este eclipse se activan muchísimo más. Entonces, ¿a quiénes los va a influir más? A las personas de signo Libra, a las personas de signo Aries, son las personas que van a sentir mucho más el revolcón, pero resulta y sucede que nosotros no solamente tenemos a Libra en el sol o en nuestro signo solar, podemos tener a Libra en el ascendente, en el medio cielo, lo podemos tener en Marte, lo podemos tener en muchos aspectos que son muy importantes, Venus, por ejemplo, que es el amor. Entonces, ni crean que ninguno se va a quedar bien librado de esta situación. Ahora bien, no tenemos por qué tenerle miedo tampoco a los eclipses, porque realmente son energías movilizadoras, sobre todo que movilizan todo lo del inconsciente. En este caso, como es un eclipse de sol, lo que está dentro, lo que está guardado, entonces ilumina, se ilumina, sale a la luz y
Por eso de alguna manera se oscurece esa conciencia y por eso muchas cosas que están en el inconsciente guardadas empiezan a emerger. Y pues obviamente eso también explica por qué venimos tan revolcados desde hace 8 días y obviamente pues esto que está pasando tan triste en Israel, en esta guerra, que toda guerra, finalmente quienes pagan son personas inocentes, son seres inocentes que pagan las consecuencias de un gobierno, de una mala gestión, de un grupo guerrillero, pues es decir, aún a pesar pues de que el otro bando fue el que llegó a atacar a Israel, también tenemos que sentir muchísimo dolor por estas personas inocentes también que están muriendo desde ambos bandos, mujeres en embarazo, niños, ancianos, en fin, esto es una cosa horrorosa y obviamente se desencadenó 8 días exactos, una semana antes de la llegada de este eclipse, lo que nos está anunciando, porque los eclipses también ya vienen haciendo como su sombra desde antes y el panorama que viene es doloroso. Por eso lo he llamado el reseteo de la humanidad. Y en ese reseteo de la humanidad hay aspectos bastante tensos. Uno de ellos, por ejemplo, es que si hay deseo y hay necesidad, habrá deseo y necesidad de incluso de otros países, desde la diplomacia para aparar este fuego, para que ya cesen, sí va a haber deseos. ¿Por qué? Porque el sol va a estar en el signo de Libra y Libra en astrología mundana da cuenta de la diplomacia, de todo lo que tenga que ver como con tratados, con leyes, con normas, con establecer un equilibrio entre las partes. Pero resulta y sucede que los otros aspectos, la manera en que viene connotado, porque para que entiendan un poco mejor, es como que llega pues el sol está en Libra, está en la casa 6 que ahorita les hablo de ello, pero resulta y sucede que la manera en que conversa, para que me entiendan, ese sol con los otros planetas es absolutamente tenso. No hay un aspecto favorable ni en el sol, ni en la luna, ni en el ascendente, porque también se mira el ascendente de esto, pero en especial lo más duro es que no hay aspectos favorables entre el sol y la luna, que es justamente donde se está haciendo ese eclipse. Y finalmente, lo que se está movilizando en energía es que va a haber una gran tensión a nivel mundial y que Dios no permita que se desencadene una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque ya hay otros países, otros amigos del vecindario, de ambos vecindarios, los parceros que quieren venir a decir que, pues, aquí cómo fue. Entonces eso es algo que es terrible, absolutamente doloroso para nosotros como humanidad, porque cualquier sangre que se derrame siempre será algo que nos va a tocar. Es que nosotros no somos individuos, nosotros somos un colectivo y en ese colectivo que somos vamos a sentir el dolor de una guerra que es injusta por cualquier justificación. Es que si hay justificaciones históricas, eso sí tiene unos orígenes, eso sí viene de unos orígenes, eso viene desde Abraham, que es el padre de la humanidad, según el Antiguo Testamento, y tiene que ver con los ismaelitas y el pueblo de Israel, porque entonces finalmente la bendición de Dios tocó que se dividiera en dos pueblos bastante fuertes y poderosos, y pues obvio, si son hijos de Abraham, hay una guerra declarada entre los ismaelitas y los israelitas y hay hechos históricos, hay promesas de Yahvé para los pueblos de Israel. Sí,
pero en este momento histórico, en este momento de tanto dolor, nada justifica, nada justifica el derramamiento de sangre inocente. Y esto que yo pude ver, yo no quería ni asomarme, apenas miré la carta hoy, tenía muchísimo miedo de asomarme a esta realidad, porque también yo personalmente estoy bastante revolcada con este eclipse. Pero bueno, hay que enfrentar y hay que darle la cara a esta situación y de eso es lo que vengo a hablarles hoy. Entonces, hay deseo también incluso del pueblo de que haya paz, porque la luna representa los pueblos y el sol representa al Estado, al gobierno, a los jefes, a los jerarcas. Hay deseo, realmente hay deseo en la humanidad, incluso en muchos gobernantes, en que esto no pase de cierto punto, pero inevitablemente no va a pasar. Y entonces les voy a hablar acerca de la casa 6, esa casa 6 que está tocando al sol, el sol cae en la casa 6, la luna cae en la casa 6 y esa casa de alguna manera viene a preguntarnos acerca de la salud y no solamente la salud física, sino también la salud mental. Si nosotros venimos como humanidad en crisis desde la pandemia, con tantas muertes, con todos los rezagos que dejó la mortandad, ustedes se imaginan que se desencadenó una tercera guerra mundial. Esa casa 6 es una casa que viene de alguna manera a movilizarnos y a preguntarnos por nuestra salud física, pero también porque vamos a sentir como pueblo ese sentimiento de solidaridad, esa necesidad de decir en qué soy útil, cómo ayudo, cómo siento el dolor del otro y cómo lo siento, porque eso se llama la compasión, cuando tú sientes con el otro, entonces en esa misma medida es que vas a sentir esa necesidad de ayudar a los otros, que ese va a ser como lo que más nos va a movilizar y de hecho lo estamos sintiendo. También a veces la impotencia de no saber qué más hacer, a excepción de mandar luz y amor a la humanidad, que es lo que tenemos que hacer a diario, pero las personas que están más cercanas, los gobernantes, los que están más ahí, ayuda humanitaria, alimentos, agua, ropa, medicina, es lo que trae este eclipse y es de parte y parte, es decir, gobiernos que quieren ayudar y también gente del común, del pueblo que quiere ayudar. Entonces, aquí ya está, o sea, ya 8 días antes de que esta situación pasara y ya efectivamente hay un movimiento bastante fuerte en este sentido. Y esta casa 6 también nos viene a preguntarnos, a hacernos preguntar a nosotros como colectivo sobre nuestra salud, sobre qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Es una preocupación más por nuestra integridad y claro está, es una preocupación por la integridad. ¿Por qué? Porque hay amenaza de guerra. Entonces, ese es un aspecto bastante tenso y que tendrá mucho de qué hablar en estos días siguientes y Dios permita que no sea en estos meses siguientes o durante este año que algo pase, porque por muy que aparezcan las cosas tensas en una carta, también el hecho de que uno sepa lo que va a pasar, uno también puede hacer si se une y envolvemos a la tierra de luz y de amor y nos unimos todos a ciertas horas del día a mandar luz y amor a estos dos pueblos que están en guerra, pues efectivamente puede pasar algo sobrenatural, milagros, para que esto no ocurra. Pero y de todas maneras, esta casa 6 también está relacionada
con la fuerza laboral, o sea, la luna en la casa 6 también estará representando a los trabajadores, a la fuerza laboral, y se puede ver que va a haber luchas, tensiones, manifestaciones, salidas a la calle a protestar y a manifestar por las condiciones laborales. Esto es algo que es global, no estoy hablando de ningún país en específico, pero sí va a ser como la tendencia general a nivel global de que va a haber luchas y protestas, sobre todo de la clase obrera y trabajadora. También cuando la luna está en la casa 6 puede anunciar plagas, pestes, enfermedades, pandemias. Entonces, también para que mandemos muchísima luz, para que todo esto no se desencadene, porque cuando hay tanta tristeza, cuando hay tanto dolor en el corazón, cuando hay tantas muertes, cuando hay tantas pérdidas, cuando hay tanto derramamiento de sangre, pues efectivamente se genera una energía de tristeza que puede generar y desencadenar grandes pandemias. Ahora bien, el sol, para que se produzca el eclipse, pues tiene que estar en conjunción con la luna. Por eso siempre que hay un eclipse, siempre se dan tensiones y se dan situaciones incluso bélicas entre países que de pronto vienen en conflicto y de alguna manera estallan con los eclipses. Entonces, esta conjunción entre el sol y la conjunción es un aspecto que puede ser positivo o negativo dependiendo de los planetas. Pero en este caso, esta conjunción, porque hay conjunción entre el Sol y la Luna, efectivamente puede traer cosas que son tensas, que puede haber tensión entre los países y ya lo estamos viendo. Y no crean que solamente esta tensión va a ser entre estos dos países que están en guerra ahora, sino que se puede meter Rusia, se puede meter China, Estados Unidos ya se metió hoy. Es decir, esto es algo que no solamente se va a quedar en un territorio. Otro aspecto bastante tenso está relacionado con que hay una conjunción con Mercurio. Yo les quiero contar que las conjunciones son aspectos bastante importantes en el estudio de un evento astrológico, y en este caso que haya una conjunción con Mercurio significa que van a haber temas bastante focalizados en los medios de comunicación, porque Mercurio representa los medios de comunicación. Entonces va a estar centrado en la salud física, mental, en temas relacionados con también el cuidado, la asistencia, los hospitales, todo lo que tenga que ver con seguridad social, la salud en general será como un tema que va a estar centrado en los medios de comunicación. Y también el tema de los trabajadores, de los empleados, la fuerza laboral en general de los países y de las ciudades y de los pueblos. Ese será pues como el tema, y también el tema de la solidaridad que se va a despertar, la solidaridad y la asistencia, ese buen corazón de las personas y los seres humanos. Y también pues como está el sol en esa conjunción con Mercurio y la luna también, va a haber como un sentimiento general de otros países enviando ayuda humanitaria a esos lugares donde más se necesita. Pues en este caso, con esta guerra declarada, va a haber pues como más preocupación de los medios de comunicación por transmitir esta clase de información. Ahora bien, otro aspecto que sí es muy tenso, va a haber un quincuncio entre el Sol y la Luna, también el Sol y la Luna. Ese es un aspecto tenso entre el Sol y Urano, y entre la Luna y Urano. Urano es el que viene a hablar de los acontecimientos no predecibles, inesperados. Y en un contexto de un eclipse,
que haya un quincuncio entre ambos aspectos, eso significa que no sabemos qué podemos esperar de los gobiernos y del pueblo. De los gobiernos, porque esto acá se puede alborotar de una manera, porque entonces van a haber muchos países que posiblemente se quieran aliar con un bando o con el otro, y esto ya sea el origen de una tercera guerra mundial, o el pueblo, quién sabe qué haga, porque un pueblo desesperado, con hambre, viendo cómo le matan a sus seres queridos, ¿qué puede hacer los pueblos o qué podemos hacer como colectivo frente a esta situación? Porque la guerra hoy no es en el mismo contexto de las guerras que ocurrían antes. Nosotros como pueblo tenemos un poder muy grande que son las comunicaciones. Entonces, que haya un quincuncio, eso va a mostrar acontecimientos bastante dolorosos y terribles, de hechos inesperados, inimaginables entre los gobernantes y el pueblo. Esta es una oportunidad bastante grande que tenemos para que nosotros pensemos y revisemos cuáles son esas prioridades que nosotros tenemos en la vida, el consumismo, el materialismo. Consumir y tener cosas materiales no es malo, pero hay gente que solo se centra en eso, no cultiva el espíritu, no cultiva la espiritualidad, la conexión con Dios o como lo llamen, simplemente están en un mundo absolutamente material. Entonces, el llamado también de este quincuncio del Sol con Urano, la Luna con Urano, es pues justamente llevarnos hacia una comprensión de que si hay algo inesperado que nos pueda pasar, pues entonces que nos conectemos desde lo inesperado de un despertar espiritual colectivo para que cese esta guerra. También hay un quincuncio con Neptuno. Hágame el favor. Del Sol con Neptuno y de la Luna con Neptuno. Ambos están en quincuncio, un aspecto bastante tenso. Neptuno es un planeta hermoso, divino, precioso, porque es un planeta que está relacionado con los sueños, con la imaginación, pero resulta y sucede que en este contexto tan duro, lo que nos está mostrando es que va a haber desinformación, que va a haber caos, que todo va a estar caótico, que la gente va a estar confundida, que van a llegar falsos mesías, personas falsas ofreciendo salvación por doquier, falsos chamanes, falsos espirituales, personas que simplemente se quieren aprovechar del dolor de las personas. También que haya confusión en los medios de comunicación y transmitan mentiras, cosas erradas, cosas que no son, confusión en nosotros mismos, sentirnos agobiados y desesperados. Tenemos que guardar la calma. Yo sé que en este momento yo contarle estas cosas, muchas personas pueden decir, ay, no, esta sí sabe de mal agüero, esta que está hablando, hablémonos de cosas lindas y de paz, pero las cosas están así, o sea, yo no soy la que me estoy inventando esto, eso está ahí en esta carta que se levantó, que de hecho apenas acabo de mirar y analizar. Eso está ahí. No podemos hacer sino empezar a tomar conciencia que nosotros como seres humanos también tenemos el poder de cambiar y de transformar esa realidad, de que esa realidad, aunque se vea desastrosa, nosotros podemos desde la unión, desde unirnos con otros, hacer que esto cambie y esto no se dé. Dios permita que esto no se dé. Pero acá va a haber caos, confusión, dolor, pestes también, porque también ese Neptuno por allá también tiene que ver con las plagas. Entonces es terrible. Ahora bien, la parte más tensa de todas estas, porque acá la cosa no termina, es que hay una cuadratura entre el Sol y Plutón.
y entre la Luna y Plutón. Por eso yo puse el título de de esta reflexión que estamos haciendo, de esta comprensión de este eclipse, este gran reseteo mundial, porque es tenaz esta conjunción con Plutón, esta cuadratura, perdón, de ambos planetas, Sol y Luna. Eso significa que hay una reestructuración a nivel global de todos los sistemas, sistema político, la manera en que nosotros vemos el mundo como humanidad, el hecho de sobrepasar estos límites que nos tienen absolutamente conmovidos y consternados. También está movilizando cosas en nuestro interior, dolores profundos, situaciones inconscientes que salen a la luz y no sabemos qué puede pasar con una muchedumbre agobiada y desesperada por el horror de la guerra y que más naciones se unan y que entonces ya el ataque no solamente sea entre Gaza, esta frontera entre Israel y la frontera con Gaza, sino que esto escale a nivel mundial y es posible que pase. Es posible que pase porque acá en esta cuadratura tan tesa que hay, pueden pasar estas cosas. Plutón es un planeta bastante poderoso y movilizador de cosas internas profundas. Muchos escándalos salen a la luz, escándalos en todas las jerarquías del poder religioso, político, social, de todo, de toda índole van a salir a la luz. Entonces es bastante teso y sobre todo el hecho también de que puedan haber erupciones volcánicas importantes y también para acabar de ajustar temblores de tierra. Esto está tenaz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto está así, está pasando, va a pasar, pero también está en nosotros, como les digo y les insisto hasta el cansancio. También está en nosotros guardar la calma, la paz y la compostura en estos momentos tan agobiantes que estamos viviendo como humanidad. Bueno, acá esto no termina porque hay una tensión también bastante fuerte entre el Sol y la Luna y Quirón. El Sol está en oposición a Quirón y la Luna también. Y Quirón es el que viene a mostrarnos cuál es nuestra herida, la herida interna, esa herida que nos sana. Entonces viene a sacar esa herida que como humanidad tenemos y a sacar cosas viejas que no hemos sanado ni resuelto como colectivo de la humanidad, viejos rencores, viejas rabias. Y si nos conectamos con el origen de esta guerra que hay en este momento entre Israel y Palestina, pues entonces vamos a entender que, claro, van a salir cosas viejas o están saliendo cosas viejas del pasado que no se han sanado ni se han resuelto. Y esto tiene que ver con la expulsión de la esclava de Abraham y de Sara y que los soltaron para el desierto y de ahí salió pues la tribu de los ismaelitas y de ahí pues ha salido pues como todo este otro grupo eh, religioso también bastante importante y el pueblo de Israel. Entonces, claro, salen cosas dolorosas, ancestrales, que vienen heredadas de unas culturas, de unas tradiciones, de dos religiones bastante importantes, y está Luna y Sol en oposición, y entonces sale toda esa herida a la luz, y eso también nos toca a nosotros, es decir, así no como personas, como individuos, no profesemos ninguna de esas dos religiones, pues nosotros algún ancestro debemos tener con esa situación. Entonces, claro, a nosotros también nos toca y nos moviliza
ese dolor interno y otras cosas más, ¿cierto? Porque en el cotidiano, ¿qué se está viendo? Y muchos pacientes se me están quejando que están revolcados, que es esto tan horrible, incluso desde estos días, toda esta semana, incluso 15 días antes del eclipse. Claro, porque salen a la luz todas esas heridas. Por eso es tan importante que te hagas un estudio de tu carta natal en base a este eclipse para que tú sepas, si tú estás muy revolcado, digas, bueno, pero ya voy a saber qué está pasando, por qué se me está revolcando mi vida y sobre todo también para poder encontrar una solución o poder como encontrar como ese pequeño respiro en medio de la crisis y la tensión que puedas estar viviendo. Así que te invito para que si te da curiosidad saber dónde te va a coger tu eclipse, en qué área de tu vida, este eclipse en cualquier área de tu vida o en varias áreas, pues entonces comunícate conmigo y te hago el estudio. También en esta carta se puede ver pues que también hay una oposición entre el Sol y la Luna con el nodo norte, porque pues recuerden que los nodos lunares este año están en el eje Aries-Libra. Entonces hay una oposición, claro, porque el Sol y la Luna están en el signo de Libra. Y si entonces nos vamos a entender que ese nodo sur en Libra es como lo que tenemos que dejar atrás, lo que no debe estar más en nuestra vida, y entonces esto viene y como que se refleja en este eclipse, pues entonces va a sacar a la luz cosas bastante fuertes que tienen que ver con temas de equilibrio, de diplomacia, de tratados que no se cumplieron, de promesas que no se han cumplido. Muchas veces los estados y los gobiernos firman tratados de paz y situaciones que nunca se cumplieron, entonces todo esto sale a la luz, es decir, sale todo ese dolor, por eso es una oposición, porque va a salir todo ese dolor eh, de todos estos temas relacionados con el signo de Libra. También Libra está relacionado muchísimo en relación con la astrología mundana, con el arte, porque pues Libra está regida por Venus y Venus también tiene que ver mucho con eso. Las relaciones diplomáticas, todo cómo conversan los jefes de estados entre ellos, todo eso va a salir a la luz como algo doloroso, las relaciones, las asociaciones, los vínculos con nosotros. Eso es lo que va a salir como herida. Sí, es como una herida que es entre el yo versus el tú y tú qué tanto me haces daño y cómo me afectas. Y también temas relacionados con el arte, con la música, con la cultura, porque Libra también estará representando esa fuerza cultural. Entonces son cosas que vienen como desde el dolor y que puede ser un aspecto positivo que esa energía se transmute a través del arte, la música, el cine, todas estas expresiones culturales tan sanadoras y tan importantes para nosotros como humanidad. También hay una cuadratura con el nodo sur, ¿sí? Entonces, esa cuadratura es bastante tensa porque pues si el nodo sur son las cosas que nosotros tenemos que soltar, dejar ir y son temas relacionados con eso, es como que si la propia energía a sí misma se atacara, como si fueran también a haber luchas y tensiones entre movimientos políticos ya consolidados, como luchas internas dentro de ellos mismos, asociaciones, gremios, es decir, como que si el enemigo estuviera en casa, y eso también aplica, por ejemplo, a grandes instituciones como la religión, instituciones políticas, instituciones ideológicas. Eso es como que si el enemigo estuviera dentro y de alguna manera con la influencia de este eclipse fuera a salir a la luz toda esta situación
y toda esta tensión. Ahora bien, Marte, que es el gran movilizador también de estas situaciones, porque Marte es como ese catalizador que moviliza energía. Marte está gobernado por el fuego y Marte está en la casa 6 también. Entonces, estando esa casa 6 en un planeta tan importante y tan movilizador de toda esta energía, también de guerra, porque Marte es bélico, entonces estamos hablando de que eso está ahí. Es decir, eh, estamos en las puertas de algo bastante doloroso y bastante terrible. Ahorita al final voy a sacar las carticas y vamos a mirar qué mensajes hay, qué consuelo nos dan, pero es bastante tenso. Un aspecto que me llamó mucho la atención de este Marte es que está en trígono con Saturno. Y Saturno también está representando a los pueblos y los gobernantes. Es decir, la guerra está en manos de los gobernantes. La guerra es inminente. La guerra está aquí. La guerra ya nos tocó y tenemos que hacer algo a nivel espiritual para que nosotros no vamos a perder la cordura ni vamos a perder la paz en medio de esta situación tan dolorosa. Ahora bien, el ascendente, pues hay muchas otras cosas, es que donde yo les cuente todo, pues aquí me quedo horas y horas hablando, pero les estoy hablando de lo más importante. También, pues el ascendente y el medio cielo. Ah, bueno, y otra cosa, Marte está nada más ni nada menos que en el signo de Escorpio. Y como ya sabemos, Plutón está ahí pues absolutamente movilizando toda esta energía de reseteo. Entonces, Escorpio también tiene que ver mucho con las pestes y con las plagas a nivel de astrología mundana. Entonces, es bastante doloroso. Ahora les voy a hablar finalmente del ascendente y del medio cielo y ya culminamos con un mensajito en las cartas. Entonces, en este ascendente y medio cielo, vemos que hay un ascendente en Tauro y un medio cielo en Capricornio. Estos dos son elementos tierra y pues como este eclipse es movilizador también de asuntos que tienen que ver como con la tierra, con las aguas o con el aire, pues hay una tendencia bastante fuerte a que se den temblores de tierra y terremotos bastante fuertes, sobre todo porque hay aspectos bastante tensos en estos dos planetas. Entonces acá también se puede dar esa situación de temblores, de terremotos, de movimientos de tierra, que Dios permita que no haya víctimas de pérdidas de vidas. Hay un aspecto que me llamó también mucho la atención y es que hay también como en esta energía bastante alianza con los poderes políticos, sobre todo porque el ascendente es la personalidad, digamos, de este eclipse. Entonces, un ascendente Tauro nos está mostrando que el foco sobre el que va a recaer toda esta situación del eclipse va a ser sobre el tema áreas relacionadas con Tauro y Tauro tiene que ver con el dinero, con las bolsas, con el movimiento en que se mueve la economía, la reciprocidad en el trabajo, en fin. Todos los temas relacionados con la economía, las finanzas, la prosperidad, las bolsas, son temas muy relacionados con este signo de Tauro. Así pues que en esta situación de este ascendente, esta personalidad del eclipse, ese será como el tema doloroso sobre el que va a recaer. Y también pues porque el ascendente muestra cómo son esas ideologías de las naciones, ese sentimiento que llamamos patrio, entonces va a haber como más preocupación por los temas financieros.
y el medio cielo que está en el signo de Capricornio. Nos está hablando de que todo esto, pues Capricornio muestra a los gobernantes, los jefes, los jerarcas, las cabezas principales de organizaciones. Entonces nos está diciendo que efectivamente, pues hay una preponderancia del poder por encima de cualquier otra cosa, de las jerarquías y a la luz de todas estas otras situaciones de las que acabamos de hablar, pues simplemente es un ambiente bastante tenso. Entonces, lamento mucho ser la mensajera de esta situación, pero como les digo, pues de todas maneras los eclipses no vienen a traernos a veces cosas buenas, eh, y en esta situación pues tan dura que es la guerra. Es demasiado triste, pues, como darles esta noticia. De todas maneras, acá tengo mis carticas del tarot para mirar a ver qué nos muestra el cielo, qué consejos nos dan. Sobre todo, pues con este tema les voy a preguntar acerca de este reseteo mundial. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué palabras esperanzadoras en medio de esta situación podemos tener? Entonces vamos a mirar qué nos dicen el cielo, qué nos dicen los ángeles acerca de esta situación. Bueno, lo primero que sale es que sí se va a activar muchísimo la solidaridad en la humanidad, en las personas, va a haber una necesidad como del equilibrio, va a haber una necesidad de que efectivamente todo este dolor, todas estas muertes, enfermedades que se van a desencadenar, pues efectivamente va a conmover nuestro corazón. Me salió esta cartica que es el 6 de oros. Ahí ustedes ven un hombre que está repartiendo entre dos mendigos. Entonces se nos va a movilizar bastante el corazón. Estas dos cartas me encantan. Es las de copas y la estrella, que nos está diciendo que nos conectemos con el corazón, con el amor, que mandemos mucho amor. As de copas es el amor, que mandemos muchísimo amor, que seamos esta carta que representa también al signo de Acuario, porque es el aguador. Bueno, espero que no me censuren porque últimamente el algoritmo ve como estas imágenes y borra el video. Voy a tener que ponerle ahí un parchecito, ya ustedes saben, la carta de la estrella, cuando esté aquí editando el video. Pero es muy bello porque nos está conectando efectivamente con el amor, sentirnos uno. Esto es mucha fuerza de Acuario, mucho amor. Los ángeles nos están diciendo y nos están pidiendo, que es lo que yo les decía ahorita, que nos sintamos en unidad. El as de copas no en vano aparece como as de copas y me llama mucho la atención mirando esa paloma que es la paz. La paz, esta sí la puedo mostrar, la paloma de la paz. Entonces es que pidamos la paz del mundo. Y me llama también mucho la atención porque cuando uno está mirando las cartas también se fijan los símbolos y abajo hay unos lotos. Es que nosotros de esta podredumbre que está pasando saquemos flores, que en vez de mandar dolor, angustia, sufrimiento, deseos de morirse, de acabar con el otro, que simplemente convirtamos toda esta basura que estamos viviendo en algo muy bello. Y también que estamos en manos de Dios, que nos sintamos en manos de Dios y que podamos realmente conectarnos desde el amor y desde la unidad, para que Dios permita que nos unamos todos y nada llegue hacia estas situaciones tan dolorosas. También me dice que va a haber alguien
poderoso, alguien poderoso que puede venir como a intervenir, que puede venir incluso a ayudar a sanar ese pasado. Esta es la carta del pasado, que es alguien que puede venir como ayudar y como a mediar en el conflicto. Sí, como algún país importante que pueda llegar a venir a sanar esa realidad o sanar ese hecho histórico, porque es que realmente lo que es necesario es entender que hay que sanar un hecho histórico que realmente dolió, o sea, dolió tanto al uno como al otro. Dolió tanto al pueblo de los ismaelitas, de donde salió todo estos pueblos que están declarando la guerra, pero tanto le dolió también al pueblo de Israel ser expulsado de sus tierras. Entonces, que realmente se dio una sanación histórica en esta situación. Acá dicen pues que lamentablemente sí va a haber guerra, sí va a haber guerra, pero que nos unamos en el amor aquí. La solución es la paz, es la conciliación. Acá la solución es que encontremos puntos de equilibrio, ni darle toda la razón al uno, ni darle toda la razón al otro. Para uno llegar a un acuerdo, uno tiene que renunciar un poco a sí mismo en pos de que no siga muriendo gente inocente. Y yo les pido que después de este video hagamos un minutico de silencio por esta situación tan dolorosa que estamos viviendo. Yo, desde mi ser de luz y de ser de amor y la conexión que tengo con los ángeles y con las jerarquías superiores, también estoy haciendo mi trabajo, también les pido a ustedes que lo hagan. Y bueno, que el cielo nos inspire qué más podemos hacer, porque es importante. Entonces, hagamos ese minutico de silencio. Y bueno, gracias por estar aquí. Les mando un abrazo inmenso y les recuerdo la invitación a que se hagan este estudio astrológico del eclipse, porque sé que les va a ayudar mucho. Y también les puedo también ofrecer la posibilidad de que comiencen un proceso psicoastrológico y es mirar esa parte psicológica tuya a la luz de la astrología. Esto también puede ser una herramienta muy buena para ti, para que te puedas ayudar en estos momentos de tanta angustia, de tanto agobio y de tanta incertidumbre. Les mando un gran abrazo.